¿Qué es la realidad? La pregunta por la realidad constituye el punto de partida de toda investigación metafísica. Preguntar qué es la realidad no significa únicamente describir el mundo que percibimos, sino indagar qué significa que algo sea, qué tipo de existencia poseen las cosas y si existe un fundamento último que sostenga todo lo que aparece ante nosotros. En este sentido, la noción de realidad no se limita a lo sensible, sino que abarca también lo inteligible, lo posible e incluso aquello que podría existir de manera necesaria. Desde los orígenes de la filosofía, esta cuestión ha sido abordada desde perspectivas muy distintas, que oscilan entre la afirmación de una realidad única e inmutable y la concepción de un mundo en constante cambio o incluso dependiente del pensamiento. En la filosofía presocrática, Parménides representa una de las posiciones más radicales. Para él, la auténtica realidad es el ser, entendido como algo único, eterno e inmutable. El cambio, la multiplicidad y el devenir no son más que ilusiones de los sentidos. Frente a esta visión, Heráclito sostiene que la realidad se caracteriza precisamente por el cambio constante, todo fluye, nada permanece, y el ser se manifiesta como un proceso continuo regido por el logos, una razón universal que ordena el devenir. Platón introduce una distinción decisiva entre dos niveles de realidad. Por un lado, el mundo sensible, accesible a través de los sentidos, que es cambiante, imperfecto y múltiple. Por otro, el mundo inteligible de las ideas, que constituye la verdadera realidad, eterna, inmutable y perfecta. En este esquema, lo que percibimos no es la realidad plena, sino una copia o participación de modelos ideales. Aristóteles, en cambio, critica esta separación entre dos mundos y sitúa la realidad en las sustancias concretas. Para él, cada cosa existente es una unidad de materia y forma, donde la forma determina qué es cada cosa y la materia constituye el principio de posibilidad y cambio. La realidad, por tanto, no se encuentra en un mundo separado, sino en los seres concretos que existen aquí y ahora. Con la filosofía cristiana, especialmente en San Agustín, la comprensión de la realidad adquiere una dimensión teológica. La realidad creada depende enteramente de Dios, que es el Ser Supremo, eterno e inmutable. Todo lo que existe participa de ese Ser Divino y encuentra en él su fundamento último. Santo Tomás de Aquino desarrolla esta idea integrando la metafísica aristotélica, afirmando que las criaturas no poseen el ser por sí mismas, sino que lo reciben de Dios, quien es el acto puro de ser. En esta perspectiva, la realidad es objetiva, jerárquica y plenamente inteligible, pero siempre dependiente de su causa primera. La Iglesia Católica, en continuidad con esta tradición, sostiene que la realidad es creada por Dios y posee consistencia propia, aunque no autónoma en sentido absoluto. El mundo material no es una ilusión ni algo inferior sin valor, sino una obra buena que refleja la sabiduría del Creador. A la vez, se reconoce la existencia de una dimensión espiritual de la realidad, que culmina en Dios como fundamento último de todo lo existente. En la filosofía moderna, el problema de la realidad se desplaza progresivamente hacia el sujeto. Descartes sitúa el punto de partida en la certeza del pensamiento, afirmando que la existencia del yo pensante es indudable. Kant, por su parte, establece una distinción fundamental entre fenómeno y noúmeno, la realidad tal como aparece a la mente y la realidad en sí misma, que permanece inaccesible. En este marco, la realidad queda parcialmente condicionada por las estructuras del conocimiento humano. Finalmente, en la filosofía contemporánea, autores como Hegel, Heidegger o Sartre ofrecen nuevas interpretaciones. Hegel entiende la realidad como el despliegue racional del espíritu absoluto a lo largo de la historia. Heidegger desplaza la cuestión hacia el sentido del ser, entendiendo la realidad como aquello que se desvela en la existencia. Sartre, desde una perspectiva existencialista, afirma una realidad sin fundamento trascendente, en la que el ser humano está arrojado a la existencia y condenado a la libertad. En conjunto, la pregunta por la realidad muestra una evolución constante entre concepciones objetivas, idealistas,
teológicas y existenciales. Sin embargo, todas ellas coinciden en algo fundamental: la realidad no es una cuestión evidente, sino un problema filosófico que exige una reflexión profunda sobre el ser, el conocimiento y el fundamento último de lo que existe.